Esta historia es muy curiosa. ¿Por qué? Desde el título, La maravilla de atacar a la imprenta imprimiendo un libro, por Manuel Prieto, publicado hace poco nomás en el 2024 en julio, el día 7. En su libro sobre la historia de la criptografía tiene un hueco Johannes Trithemius, que también es conocido como Tritemio en español, por sus importantes contribuciones en este campo. Él era un hombre sabio y encaja mucho en la idea del hombre renacentista, plagado de conocimientos e intereses. Bien, pero como se suele decir, el mejor escribano echa un borrón. Y en este caso, como se verá pues acá en este texto, usar este dicho es algo que viene muy al pelo por lo que vamos a ver de la maravilla de atacar a la imprenta imprimiendo un libro, que tiene una obra de Tritemio como punto de partida. Entonces, Tritemio, para empezar, nació en 1462 y fue un hombre de iglesia alemán. En su vida escribió multitud de obras sobre diversos temas y, como era de esperarse, sus ensayos trataban de dejar constancia de sus ideas y convicciones. Otro Johannes, en este caso de apellido Gutenberg, había inventado la imprenta muy poco antes, en 1462, aunque ya saben que se imprimía como lo hizo Gutenberg mucho antes en otras partes del mundo. En esta coincidencia en el tiempo, lo que hizo que Tritemio escribiera en 1492 la obra de Laude Scriptorum Manualium, que se suele traducir como elogio de los amanuenses, es exactamente eso: un texto laudatorio del trabajo que hacían los escribanos y copistas en los monasterios medievales. Esa labor era básicamente la copia manuscrita con la máxima paciencia y cuidado de textos que eran valiosísimos en la mayoría de los casos. No solo se copiaban libros los monjes, o no solo copiaban los libros los monjes, sino que muchos otros hombres interesados por estos textos antiguos los pedían prestados y los copiaban a mano para alimentar así lentamente su propia biblioteca. La imprenta hacía casi inútil el trabajo de los copistas. Y empezamos. La maravilla de atacar la imprenta imprimiendo libros. Un libro tendría a la obra Elogio de los Amanuenses como punto de partida. ¿Lo tienes? Tritemio argumentó en ese libro suyo que la escritura manuscrita y cuidadosa de un texto ayuda a comprenderlo y a reflexionar sobre sí mismo, algo que la mecánica de la imprenta destruía de un plomazo. Claro, cuando tú escribes a mano, obviamente te queda mucho más. También añadía que el resultado final del libro era peor como objeto, en el caso de la imprenta, y menos duradero. Por otra parte, argumentaba que convertir el mismo del amanuense en un trabajo que podríamos denominar industrial, aunque él no usaba mucho estos términos, lógicamente era una fuente de errores y reducía a la calidad final. Todo esto no es tan extraño. Sin duda, han existido luditas antes de que se inventara la palabra como tal, y la llegada de la imprenta fue una de estas situaciones históricas. En algunos textos incluso se denomina síndrome de Trithemius, en esta oposición al avance. No es algo que hemos vivido no hace mucho con el libro electrónico en nuestras propias carnes. Nihil novum sub sole. Lo más paradójico de todo esto es que ese elogio de los amanuenses de Tritemio fue impreso por Peter von Fremberg allá en 1424 para que tuviera mayor alcance y se divulgaran así mejor las ideas del autor en contra de la imprenta. ¡Qué maravilla de imprenta! La imprenta que sirve incluso para sus contrarios pueden llegar a más gente. Y no solamente eso, sino que dado que un incunable es cualquier libro impreso antes del final del año de 1500. Este libro de Tritemio impreso lo es. Qué curioso.